Dios, todo, todo, todo es posible. Entonces yo le quiero preguntar, ¿por qué a veces dudamos? Ya se quedó callado, hermano. A ver, si creemos que con Dios todo es posible, ¿por qué a veces dudamos? Hace unas semanas mi esposa estaba delicada de salud y algunos de ustedes supieron que incluso llegó al hospital. Por ahí subí la petición. Pero justo cuando estábamos ahí, yo le voy a decir una cosa. Para empezar, yo estaba trabajando, pero entró paz en mi corazón. Porque yo no soy médico. Yo no podía resolver nada. Aparte estábamos en puntos demasiado lejanos. Y de aquí a que yo me trasladaba hasta allá, y le doy gracias a Dios por la vida de mi concuña, porque fue quien me hizo el favor de llevar al hospital. Y en cuanto yo salí del trabajo me fui prácticamente a casa, me cambié, fui por el coche y fui al hospital. Pero sabe, hay paz en el corazón, porque sabes, cuando tú confías en Dios y sabes quién es Dios y pones, en este caso yo puse a mi esposa en las manos de Dios, y que usara a los médicos o a quien tuviera Dios que usar en ese lugar, yo pude estar en paz. Pero yo le quiero preguntar, si sabemos que entonces con Dios todo es posible, ¿por qué se turba tu corazón? ¿Por qué dudas? Tal vez hoy no puedes ver a tu familia en Cristo, tal vez completa en Cristo, pero hay una promesa que Él te ha dado. Y sabes que tarde o temprano eso va a ocurrir. Si Dios te ha prometido que nadie de tu casa se va a perder, ¿por qué dudas? Si está aquí, si la palabra de Dios dice que por la llaga de Jesús yo soy curado, soy sanado, no dice que vas a sanar, dice que ya eres sano. No dice que vas a hacer, dice que ya eres sano. Y yo le dije a mi esposa aquí, Dios dice que a través de esta enfermedad vamos a ver su gloria. Porque tú quieres ver la gloria de Dios, hermano. Pues para poder ver su gloria necesitas vivir ciertos procesos. Y para eso, y es ahí donde a veces entra duda en nuestro corazón. O sea, solo para que recapitulemos un poquito y entremos en el tema. El pueblo de Israel, cuando Dios lo liberta de la cautividad de Egipto, fueron testigos de las 10 plagas que Dios envió. ¿Cierto? Ellos fueron testigos de cómo Dios abrió el mar y el pueblo pasó en seco y llegó hasta el desierto. Y vieron cómo ese mismo mar, una vez que se abre y el pueblo pasa en seco, ese mismo mar se encargó de destruir a sus enemigos que los oprimían y que los iban persiguiendo. O sea, fueron testigos de grandes milagros. Pero una vez en el desierto, en el tiempo de prueba, en el tiempo de dificultad, dudaron. Hermano, lo que te quiero decir, que ciertamente aunque sabemos que con Dios todo es posible, ya no puede haber duda en tu corazón de quién es Dios. Pero todo es en su tiempo perfecto, en su kairos. No en nuestro tiempo, no cuando tú quieres. Es en el tiempo que Dios ya tiene marcado. Pero hoy tú y yo necesitamos creer. Necesitamos que nuestra fe crezca. Necesitamos que nuestra fe se desarrolle.
Necesitamos que nuestra fe vaya en aumento. ¿Cuántos decimos amén? Entonces acompáñenme por favor al Evangelio según Marcos, capítulo 9. Quiero que leamos a partir del versículo 14, por favor. Marcos capítulo 9, versículo 14. Aquí el contexto de estos versículos antecede que Jesús venía con Pedro, con Juan y Jacobo, que también es conocido como Santiago. Venían del monte de la transfiguración, donde Jesús se transfiguró y mostró quién era verdaderamente Jesús. Y ahí dice que se encontró con Elías y con Moisés en ese lugar. Amén. Pero quiero que leamos esto con cuidado. Dice: cuando volvieron a los discípulos, vieron una gran multitud que les rodeaba y a unos escribas que discutían ¿con quién? Con los demás discípulos que estaban ahí, con aquellos discípulos que se habían quedado. Dice: enseguida, cuando toda la multitud vio a Jesús, quedó sorprendida y corriendo hacia él lo saludaba. Aquí hago un paréntesis. ¿Por qué estaban sorprendidos? A ver, quiero que reflexione. Muchos de ellos ya habían visto a Jesús. Y muchos de ellos seguramente ya lo iban siguiendo, iban caminando junto a Jesús. Pero dice, regrésate al versículo, por favor, hija. Entonces dice, ¿por qué se quedaron sorprendidos? ¿Por qué se imagina usted? Porque Jesús resplandecía. Yo le he dicho aquí, cuando uno sube a los montes, que son lugares de gobierno, lugares de autoridad, ¿qué le pasaba a Moisés cada vez que él subía al monte? ¿Cómo bajaba? ¿Resplandecía? Ahora entiende por qué es importante que hay que tener comunión con Dios. Porque cuando entramos en una comunión con Dios, tenemos que resplandecer. Fuimos llamados a ser hijos de luz, para resplandecer en este tiempo. Entonces la multitud dice que cuando vio a Jesús se sorprendía y corriendo hacia él le saludaban. Y él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? ¿Por qué discutes con la gente? La palabra de Dios no es para discutirla. Es para edificación, para exhortación y para consolación. Pero no para debatirla con nadie, y menos con la gente que no cree. Y uno de la multitud le respondió: maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Y siempre que se apodera de él, lo derribaba y echa espumarajos, cruje los dientes y se va consumiendo. Y dije a tus discípulos que lo expulsaran, ¿pero qué? Pero no pudieron. Respondiéndoles Jesús dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, al instante, dice, sacudió con violencia al muchacho, y este, cayendo a tierra, se revolcaba y echaba espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él respondió: desde su niñez. Y muchas veces lo ha echado en el fuego y también en el agua para destruirlo. Pero si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Todas las cosas son posibles para el que cree.
Perdóneme si le pregunto, discúlpeme, ¿usted puede creer hoy? ¿Usted puede creer hoy que Dios puede hacer algo en su vida? ¿Usted cree que Dios puede hacer algo en su matrimonio? ¿Usted cree que Dios puede hacer algo con sus hijos? ¿Usted cree que Dios puede hacer algo con su cuerpo? Si tal vez le aflige alguna enfermedad, tal vez física o tal vez de espiritual, tal vez del alma. Yo le pregunto, ¿usted puede creerlo? Porque para el que cree, todo le es posible. Amén. Pero eso es solo para los que creen. Solo es para los que creen. Y se oye sencillo y lo hemos escuchado tantas veces. Pero entonces yo le pregunto, ¿por qué cuando viene la prueba, cuando viene la aflicción, cuando viene la dificultad, nos olvidamos de esto? Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos sido testigos de grandes milagros que Dios ha hecho? Simplemente usted es un milagro de Dios. Muchos de los que estamos aquí seguimos en un proceso en Dios. Usted ha sido testiga del milagro de Dios en su vida. Mire, hermano, yo veo gente. Tengo 50 años de edad. ¿Y sabe cuántos compañeros de mi trabajo teniendo la misma edad que yo? O tal vez hasta menos edad. Perdóneme. Hasta simplemente de verlos digo, wow, Señor, qué bueno eres conmigo. Porque los veo con su cuerpo lastimado por muchas cosas. Porque aquí no se trata de señalar a nadie, pero a veces hemos sido muy descuidados con nuestro propio cuerpo. No lo cuidamos. A ver, yo le pregunto, ¿usted me creería si yo aquí como pastor estuviera así, lleno de achaques, y que yo le dijera, créale a Dios, Dios le va a sanar? ¿Usted me creería? Es cuando va con el médico familiar, que entra con el médico familiar y está todo obeso, y le dice, no, es que tiene que bajar de peso. Yo no le creería mucho. Porque si yo le estoy hablando de esto, es que porque Dios me ha tenido que procesar y he podido ver su gloria manifestada en mi vida y he podido constatar la sanidad milagrosa que Él puede hacer en la vida de alguien. A veces en mi propia persona y otras veces siendo instrumento para que alguien más pueda sanar. Pero la clave es creer. Porque solo para el que cree le es posible. Dios nos dice que cualquier cosa es posible si tenemos fe. Porque nada es demasiado difícil para Dios. No hay nada imposible para Él. Con Él todo es posible. ¿Escuchó? Con Él todo es posible. Si estamos hoy aquí y si seguimos aquí después de una pandemia donde muchos ya no están entre nosotros, ¿cuántos de los que estamos aquí nos enfermamos en pandemia? Y seguimos aquí. Y yo le puedo decir, a pesar del proceso que yo viví,
no hubo ni una sola secuela. Y es por su misericordia. Es porque aún en medio de ese proceso aprendes a confiar en Él. Y si al final Dios no trajera una sanidad a mi cuerpo, yo como se lo dije: Señor, tú eres soberano. Y si tú dices que es mi tiempo, aquí estoy. Pero me acuerdo que sí le dije algo: solo déjame ver a mi hija crecer. Permíteme un tiempo más, si es tu voluntad. Pero si no fuera así, hoy la acepto. Y Dios me permitió vivir y ver a mi hija crecer. Y me va a seguir bien permitiendo verla crecer. Repita conmigo: la palabra imposible. La palabra imposible no está, no existe en el vocabulario de Dios. Por lo tanto, no debería de estar en nosotros. Yo he escuchado a veces a algunos que han llegado a decir esto: es que Dios se preocupa por ti. No, hermano, Dios no se preocupa. Él no sabe qué es eso. Él se ocupa. Hay palabras que nosotros usamos cotidianamente que no deberíamos siquiera de usarlas. Y una de ellas es imposible. Es que, ¿cómo es posible? Cuando veían a Jesús haciendo milagros y todo, y decían: oye, ¿acaso no es Jesús el hijo del carpintero? ¿Cómo es posible que Él pueda hacer esas cosas? Porque hubo lugares donde Jesús no pudo hacer milagros, pero no porque no tuviera el poder de hacerlo, sino no lo hizo a causa de la incredulidad de las personas. Dios quiere obrar un milagro en tu vida. ¿Cuántos necesitamos tal vez hoy un milagro de parte de Dios? ¿No lo necesita usted? Yo sí necesito de Él. Y necesito seguir viendo su gloria. Necesito seguir viendo el poder de Dios en mi vida. ¿Me pones, por favor, qué es creer? Según la Biblia, y la palabra creer viene de la palabra del griego pisteuo, que es creer, creído, creyeron, para creer, confiar. Y se deriva de otra palabra que es pisteuo, que es derivado de, o sea, es de la palabra pistis, que significa, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra pistis en griego? Fe. Fe, derivado de peito, que es persuadir, ser persuadido, creer, afirmar, es tener confianza, es que tu vida tiene que estar afirmada en Cristo. Tienes que confiar en Él, no en otra cosa. Tenemos que tener confianza en lo que ya Cristo hizo por nosotros. Cuando tú estás firme en algo, mire, y le hago una recomendación, y que sí salga lo que voy a decir ahorita. No le prohíbo, porque aquí no prohibimos nada, pero no le recomiendo. ¿Ha escuchado ahorita en el cine que hay una película llamada Apocalipsis? Por favor, no la vaya a ver. Es una blasfemia todo lo que se está hablando ahí. Y así lo digo públicamente.
no la vaya a ver. No gaste su dinero en cosas que no. Yo tengo que, mi fe, mi confianza debe estar depositada en Cristo. Solo en Él, el autor y consumador de la fe. Puestos ahí nuestros ojos en Él. No importa lo que estás viviendo hoy. No importa el proceso que tú puedas estar viviendo hoy. Yo me acuerdo que antes alguien me decía: es que, pastor, es que mi matrimonio está completamente destruido, devastado. No, pastor, usted no sabe. Tienes razón, no sé. Pero yo te hablo de lo que sí sé. Yo sé que en Cristo todo es posible. Yo sé que en Cristo Dios puede restaurarte a ti en tu corazón. Puede restaurar el corazón de tu esposa, de tu esposo. Puede restaurar el corazón de tus hijos. Y sé que Dios puede hacer que tu matrimonio pueda ser restaurado. Yo te pregunto, ¿lo puedes creer? ¿Lo podemos creer? No ha sido fácil, ¿verdad? Pero en Cristo todo es posible. Y podría dar aquí infinidad de testimonios, pero no dejaría de compartir. Entonces, hermano, el creer implica tener confianza, estar firmes, afirmado. Persuadirte, yo te estoy hoy persuadiendo a que tengas fe, que tengas confianza, que puedas creer. Mira, la ciencia puede decir muchas cosas. Yo le digo algo, mira, la ciencia está muchas veces peleada con Dios, porque normalmente alguien científico, alguien que estudia ciencia te va a decir: es que si a mí no me compruebas esto, pues no puedo creerlo. Pero sabe, Dios no está peleado con la ciencia. Por ejemplo, ¿sabe cuántos casos médicos hay donde tal vez una persona murió clínicamente y hasta pueden estar levantando el certificado? ¿A qué hora fue? A la hora tal, tal persona X. Y de repente esa persona vuelve a la vida. Y científicamente, ¿cómo lo explican? No tienen forma. Solo dicen: es un milagro, no lo puedo explicar. Pero aún así no creen. Aquí tengo, hija. Gracias. Entonces le explicaba que mientras Jesús estaba en el monte con Pedro, Jacobo y Juan, y se apareció también Moisés y Elías, los demás estaban discutiendo con los líderes religiosos. Y Jesús enseña que solamente el creer en Dios, que tú creas en Él, todo es posible. Es una palabra que tiene un gran poder, hermano. Porque ¿por qué somos salvos? Por fe, por creer en lo que Jesús hizo hace más de 2000 años. Y la pregunta es, ¿y si sería obligada? Ninguno de los que estamos aquí hemos sido testigos o fuimos testigos oculares de eso, no lo vimos. Pero en tu corazón tú y yo sabemos qué pasó y que Jesús es real y que Él vive y reina hoy a la diestra del Padre. Amén.
Necesitamos creer. Necesitamos, diga que tengo un lado, necesitamos confiar. Necesitas confiar. Y si confías en Dios, gloria a Dios, yo te invito a que confíes más. Y que mañana confíes un poco más. Y que pasado mañana confíes otro poco más. Y que cada día de tu vida confíes un poco más. Y entonces tu fe empezará a aumentar. Y va a llegar un momento que no importa lo que venga a tu vida, tú sabes que Dios tiene el control. Es como yo le decía. Esto que le pasó a mi esposa, si tal vez me hubiera pasado hace 15 años, seguramente hubiera salido corriendo al hospital. Y desesperado y con miedo. Pero yo no soy médico. No puedo hacer yo nada humanamente. Pero desde donde yo estaba empecé a clamar. Y sé, y sabía que me la iban a entregar ese mismo día. Es más, mire, apenas estaba yo llegando al hospital, me iba yo sentando y familiar y dígame, ¿puede pasar por favor? Sí, ¿cómo no? Y le digo, ¿qué pasó? Te dejé bien en la mañana. Y sabe, yo no la vi como me habían dicho que estaba. Podrán decirme que le metimos no sé cuánto medicamento, pero yo la vi tranquila. Estuvimos un par de horas más ahí y hasta que me decía, ya, de alta, todo está bien. Bueno, todo está bien. Y justo el domingo aquí, Dios me dio una palabra para ella. A partir de hoy, dice el Señor que eres sana. Tú pediste ver su gloria. Y ahí están los estudios. Y ahí están los estudios que pueden decir cómo estaba antes y cómo está hoy. A veces necesitamos vivir procesos. Te pregunto hoy, ¿cómo se llama? Nicolás, ¿puedes creer? ¿Puedes creer de verdad? ¿Sabes que en otro lugar donde conocimos a tu mami, hijo, en el salón, hace más de 10 años, 11 años, lástima que no vino el hermano hoy, oré por su padre? Ya lo habían desahuciado de sus riñones. Le dijeron, usted solo le daban meses de vida. Y yo solo le hice la misma pregunta que hoy te hago a ti, Nicolás. ¿Puedes creer? ¿Puedes creerlo de verdad? ¿Puedes poner las manos en tus riñones? Hoy en el nombre de Jesús, ponlas ahí, déjalas. Cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, yo creo. Riñones nuevos en el nombre de Jesús. Riñones nuevos, Padre, te lo ruego. Tú conoces el corazón de Nicolás, Señor. Por algo permitiste, Señor, que hoy esté aquí. Y que tal vez tuvo que viajar cientos de kilómetros para estar hoy aquí. Yo creo, Señor, lo que tu palabra dice, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Porque en lo que leímos vimos que los discípulos de Jesús intentaron orar para que este niño o este joven fuera sano, pero fracasaron. ¿Pero por qué fracasaron? Porque a pesar de que los discípulos ya habían caminado con Jesús, a pesar de que habían visto milagros que Jesús había hecho, había duda en su corazón.
Y mire, y a veces no solo la persona que va a recibir necesita tener fe, sino el que va a orar necesita tener fe. Necesita creer, el que va a orar por alguien necesita creer que Dios puede hacer algo. Porque a veces el que va a recibir tiene más fe que aquel que va a orar. Entonces tú necesitas hoy, porque Dios quiere que tú seas un instrumento en sus manos. Si tan solo hoy podemos creer, porque solo al que cree todo le es posible. Es como si le dijéramos a Jesús: Señor, ¿sí puedes? Claro que puede. Claro que Él todo lo puede. Pero el Padre tuvo que reconocer algo, y tal vez muchos de los que estamos aquí hoy necesitamos reconocerlo. Tal vez lo que dijo este padre de este niño o de este joven. Ponle Marcos 9:24, por favor, el versículo siguiente. Porque al instante, dice, el padre del muchacho gritó y dijo: creo, ayúdame en mi incredulidad. Yo creo, pero ayúdame, porque a veces dudo, a veces no tengo confianza, porque tal vez hoy lo leemos, hermano, pero solo los que tal vez están viviendo un problema hoy de esta magnitud, donde ves que tal vez tu hijo o ese familiar al que amas, ves cómo está siendo azotado por alguna enfermedad o por algo que le aflige. Para los que hemos tenido un problema así, sabemos de lo que estamos hablando. Tener un familiar convaleciente en un hospital o tal vez en casa es algo muy doloroso, no solo para el enfermo, sino para la familia y toda la familia. Pero este hombre fue honesto al decir: ayuda a mi incredulidad. Tal vez hoy muchos de los que estamos aquí necesitamos decirle a Cristo: ayúdame cuando dudo, ayúdame cuando a veces tal vez no creo lo suficiente, pero ayuda a mi incredulidad. Tú puedes ser honesto hoy delante de Dios y decirle eso. Si está aquí, el simple hecho, hermano, de tener la actitud de confiar en la palabra de Dios, eso también se llama fe. Y es algo que no vamos a obtener sin ayuda. Repita conmigo: porque la fe es un don de Dios, es un regalo que Él nos da. ¿Te acuerdas cuando recibiste a Cristo? ¿O ya no te acuerdas? ¿Sí te acuerdas? ¿O no es ella? No, pues quien sea. Bueno, de manera general, ¿se acuerdan cuando recibieron a Cristo? Sí. Desde ese momento Dios puso una medida de fe en nosotros, una pequeña porción de fe. Y mire, hermano, yo alguna vez le enseñé aquí cuando hablamos de la semilla de mostaza. La semilla de mostaza es la semilla más pequeña que existe y es una cosa, pero pequeñita. Y Jesús dice que si tan solo tuviéramos fe como un grano de mostaza, tú le podrías decir a ese monte: muévete, y se tendría que mover. Entonces aquí es de cuestión de reflexionar un poco. No hablamos de tener una fe muy grande. Hablamos de que la fe que hoy tienes, la medida que tú puedas tener hoy, la pongas en las manos del Dios Todopoderoso. Te lo voy a poner de otra forma. ¿Cuántas veces tú y yo llegamos a Dios y tal vez en oración
afligido tu corazón, y es que Señor, mira, mi esposa, mi esposo, mis hijos, y empiezas a Dios a decirle todos los problemas que tú tienes. ¿Y eso es malo? No. Dios está dispuesto a escucharnos. La clave es esta: a Dios ya no le digas tus problemas o lo grande de tus problemas, porque Él ya lo sabe. Mejor háblale a tus problemas y dile lo grande que es tu Dios. Lo vuelvo a repetir. Le tienes que hablar a tus problemas y decirle lo grande que es tu Dios, lo poderoso que Él es. Decirle, por ejemplo, una enfermedad, ok, la que sea y como se llame. Yo te hablo hoy a ti, enfermedad, y dejas mi cuerpo. Te vas en el nombre de Jesús, porque Él prometió que por su llaga yo soy curado, que por su llaga yo soy sano. Hoy te hablo a ti, Atalía, que estás llevando a mis hijos a la perdición. Yo aquí ya le compartí hace algunos años el espíritu de Atalía, que es hija del rey Acab y de Jezabel, de la que casi no se habla, pero ese espíritu es más terrible que el de Jezabel, porque Jezabel gobernaba detrás de Acab, pero Atalía se sentó en el trono y mandó matar a todos los príncipes herederos al trono. Espiritualmente ese espíritu lo que hace es que mata a los hijos de Dios. O sea, a tus hijos y a mis hijos los quiere destruir para que no ocupen el lugar, la posición que Dios tiene ya para ellos. Pero Atalía sí se sentó en el trono. Entonces yo le hablo a ese espíritu en el nombre de Jesús: sueltas a mis hijos. Hoy los sueltas en el nombre de Jesús, porque la palabra de Dios dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para darte la gloria y la honra a ti. Amén. Yo ya no le estoy diciendo a Dios mis problemas. Ahora yo le hablo a mis problemas y le digo lo grande que es mi Dios. Y ahí estoy yo mostrando esa fe, esa creencia, esa confianza, y que estoy firme en Dios, y que nada de lo que venga, hermano, me tiene que mover de mi propósito en Dios. Pero esa fe no es de nosotros, sino es un don que Dios nos da. Es un regalo que Él nos da, que Él nos proporciona. Pero esta fe, este don, tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Porque muchos hermanos no han permitido que ese don crezca. Porque es muy triste cuando alguien viene y dice: pastor, ¿puede orar por mí? Es que a usted Dios sí lo escucha. ¿Sabe cuántas veces he escuchado eso? Y yo le tengo que decir al hermano: no, hermano, Dios también le escucha a usted. Solo necesitas confiar. Necesitas creer que si tú te acercas a Él, tienes que tener la seguridad que Él te está escuchando. Y desde ahí tú empiezas a poner tu fe. Amén. Ahora, ¿qué es la palabra incredulidad? ¿Me la puedes poner, por favor? Se deriva de una palabra que es apistía, que es incredulidad. Es una negación, y viene de la palabra pistos, que es fiel propiamente, sin persuasión divina. Me impacta esto porque significa que también incredulidad tiene que ver con fidelidad. O sea, es alguien que no tiene fidelidad. Y esa palabra
fidelidad tiene un gran peso cuando Él nos mande llamar. Porque solo aquel que permanece fiel hasta el final, ¿qué dice la Escritura? El que permanece fiel hasta el final será salvo y se le dará una corona. Pero el que permanece en fidelidad, obviamente incredulidad es falta de fe. Esto es impactante, porque también incredulidad significa traicionar la confianza de alguien. Tú y yo sabemos cuando alguien traiciona la confianza. ¿O tú le entregarías las llaves de tu casa a cualquier persona? ¿Sí o no? Solo a quien le tienes confianza. Pero alguien que perdió esa confianza, hermano, le decía, la infidelidad es falta de fe. Son personas que traicionan la confianza. La falta de fe es incredulidad. Cuando dudamos del poder y las promesas de Dios, ¿por qué dudas de sus promesas? ¿Por qué dudas de su palabra? ¿Sí está aquí todavía? Ok. Tal vez muchos de los que estamos aquí hoy nos podemos identificar con el papá de este joven, al decirle: Señor, aumenta mi fe, ayúdame a creer más en ti, yo necesito confiar más en ti. Y con esto, hermano, no le estoy diciendo que yo ya alcancé, no, hermano, estoy en ese mismo proceso que usted, porque yo cada día de mi vida tengo que aprender a confiar más en Él. Y mire, y lo digo con todo mi corazón, pero a veces las personas piensan que cuando empiezan a dar algo para la iglesia, llámese material, financiera, o tal vez con sus manos, su trabajo, que en sí es una bendición cuando lo hacemos. Pero hay gente que piensa que por lo que hace o da, tiene el poder para tomar decisiones. Y yo les tengo que decir aquí, no se equivoque. Yo le agradezco a Dios que usted pueda sembrar algo, pero las decisiones en la iglesia las tomo yo. Yo las tomo. Así que no se equivoquen. Ni crean que yo me dejo manipular. No, y si no le gusta, hermano, con todo respeto, mire, que Dios lo bendiga. Pero aquí no es así. Aquí el que gobierna es Dios. Y Dios me ha puesto a mí como administrador de esto. ¿Y por qué le estoy diciendo esto, hermano? Porque hay gente que ha perdido la confianza por eso. Porque la gente piensa que por lo que da, o por lo que puede dar, o por lo que puede sembrar, hermano, yo se los tengo que decir, perdóname, no te equivoques. Yo sé quién es Dios. Y cuando Él me dice que me va a dar algo, Él va a usar a quien tenga que usar. Pero cuando alguien pretende manipular, está empezando a traicionar la confianza. Yo no puedo tener confianza en alguien que hoy dice una cosa y mañana dice otra, y pasado otra, y después otra.
¿Cuántos tal vez nos identificamos hoy como el papá de este joven? Y te puedo preguntar, ¿crees en Dios? Mire, ya como que hay menos amenes. Cuando le pregunté esto al principio, lo dijo con toda convicción. ¿Qué le pasó? A ver, ¿le puedo preguntar otra vez? ¿Crees en Dios? Ok. ¿Crees que para Dios nada es imposible? ¿Crees que tu fe puede hacer posible lo que aparentemente es imposible? Gloria a Dios. Entonces yo espero que ya no dude. Espero que ya no venga chillando a la oficina. Y no porque me moleste que llegue a la oficina, sino porque usted sí tiene confianza. Y usted sabe quién es su Dios. Usted dirá: pastor, le pido un favor, apóyeme en oración. Está pasando esto, pero sé quién es mi Dios y sé que voy a salir adelante. Pero si me apoya usted en oración, yo sé que lo vamos a lograr. Pero hermano, la gente se malacostumbra. Pastor, ¿puede orar por mi necesidad? Es que a usted, solo a usted Dios lo escucha. No, hermano, también te escucha a ti. Pero a veces estamos como el padre de ese joven. Y se vale decirle: Señor, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi infidelidad, ayúdame para poderme ganar nuevamente tu confianza. Porque la verdad es real, esto es real, hermano. Cuando alguien pierde la confianza de alguien, ¿se puede recuperar? ¿Será posible? ¿O no, que para Dios todo es posible? ¿Cuántos de los que estamos aquí le hemos fallado a Dios por ser incrédulos? Y ya vimos que la incredulidad es traicionar la confianza. Pero sabes que Dios sigue confiando en ti. Por eso estamos aquí. No estoy aquí porque yo sea mejor que tú, no, ni me siento más que tú, ni más que alguien de allá afuera. Porque yo se lo he dicho aquí: Dios ama a todas las personas por igual. Pero a veces, hermano, tenemos que quitarnos, de verdad se lo digo, el pensamiento legalista y religioso. Jesús no era así. Jesús muchas veces, siendo confrontado por los fariseos, los escribas, que decían: es que ¿cómo se sienta a comer con pecadores? ¿Cómo? Es que no debería. Si supiera, si de verdad viniera de Dios, fuera profeta, sabría quiénes son. Él ya lo sabía. Y por eso los confrontaba y les decía: yo vine a rescatar lo que se había perdido. Mire, solo les voy a comentar esto, y ahí seguramente me está viendo mi hermanita, pero no voy a decir nombres, y de hecho no se congrega aquí. Me fue a buscar una personita, una amiga de muchos años, pero que también es hermana en Cristo. Trae un tema ahí con una de sus hijas, y le preocupaba porque se empezaba a alejar otra vez de Dios, porque llegó una persona con la que salía que la empezó a inquietar otra vez. Dice: pastor, pero es que ya la ministraron, ya le ministraron liberación. Y la empecé a escuchar. Solo le dije: a ver, ¿tú estabas ahí cuando la ministraron? Sí, ok. Y recordarás si en algún momento, dentro de todo lo que hicieron, la llevaron a ella a renunciar y a romper ataduras y ligaduras del alma. No. Ahí está el problema. La Biblia enseña en Génesis 2, cuando Dios de la costilla de Adán formó a Eva,
Y cuando Adán porque Dios se la presenta a Adán y le dice: mira, Adán. Y Adán dijo: ah, está hermosa. Y dijo: ahora es hueso de mi hueso, carne de mi carne, y por esta causa será llamada varona. Dice Adán, y se emociona y dice: ahora entiendo. Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a ella, y ahora ya no son dos, sino son. ¿Por qué dice eso? Porque cuando una persona se une a otra, y aún más sexualmente, hay ligaduras y ataduras en el alma. Y por eso es que hay muchas relaciones tóxicas, como hoy le llaman. Porque te pueden tratar con la punta del pie, pisotear, humillarte, y tú quieres seguir ahí. Y tal vez te alejas, pero una parte de ti quiere seguir ahí, porque hay ataduras y ligaduras en el alma. Ya puso cara, y no es el tema de hoy, ¿eh? Y por eso ahora entenderá. En la psicología le llaman ciclos que no se cierran. Y los mismos psicólogos te dicen, te recomiendan que para poder abrir un ciclo nuevo tienes que cerrar el anterior, porque si tú no cierras el anterior, pues te lo llevas a una nueva relación, pues no va a funcionar. Eso por lo menos la ciencia lo dice. ¿O por qué cree que dice que el que se hace uno con la ramera se vuelve una ramera? Si está aquí, es que se queda con cara. Entonces no quedamos que la fe puede hacer posible que todo lo que aparentemente es imposible sea real. Solo falta que tú tengas fe. Y aquí yo no te juzgo, ni soy juez, pero yo le decía a esta persona: mira, yo te recomiendo que vayas con tu pastor. Yo lo puedo hacer, sí, puedo orar por ella, por supuesto, y no tendré ningún problema en hacerlo. Pero hay una verdad, que si tienes un pastor, ve con tu pastor, porque hay una autoridad delegada de Dios ahí. Pero si tal vez tu pastor no sabe esto, o tal vez tu pastor sí sabe, pero quienes oraron desconocen esto, hermano, para Dios todo es posible. Así que dígale que tiene a un lado: por favor, dile: por favor, ya deja toda incredulidad. No seas incrédulo. Y si lo detallamos, ¿qué sería? Deja de ser infiel. Vamos, dígaselo. Dígale: y usted también. Dejemos de traicionar la confianza que Cristo nos ha dado. Tal vez tú puedes hoy estar orando y orando y orando por algo y tal vez no ves nada. No dejes de orar. Sigue orando por tus hijos, sigue orando por lo que tengas necesidad, porque Dios en su tiempo lo hará posible. Porque solo Él lo puede hacer, hermano. Pero tú y yo necesitamos verdaderamente estar y confiados en Él, porque para Él todo es posible. Tú puedes creer todos estos hechos acerca de Jesús
y aún luchas con la incredulidad. Cuando se levantan esos gigantes en tu vida, mira, si estás pasando hoy por pruebas, ¿sabe por qué muchos no llegan al hoy? Que porque fueron al médico, que por esto, que por aquí. Son esos gigantes que tú tienes que vencer. Escúchame, hija, no puedes depender de ella. Tú tienes que venir por tu propia cuenta. La salvación es personal. Te lo digo de corazón, hija, porque son las primeras luchas a las que nos enfrentamos. Y ahí empieza a haber esa lucha espiritual. Porque muchos dejamos a veces de congregarnos. Yo te lo he dicho, suena absurdo, pero hay quienes de verdad, hermano, pastor, no puedo ir. Es que, ¿qué cree? Que se enfermó mi perrito y lo tuve que llevar al veterinario. Y se quedó internado, porque hoy hay hasta hospitales para animalitos. Digo, y qué bueno, hay que cuidar a nuestras mascotas. Pero en serio, ¿por eso dejaste de venir a la iglesia? ¿En serio? ¿De verdad? Wow. ¿Le digo algo fuerte? ¿Y aguanta? ¿Sí? Escucha esto. Todo lo que te está estorbando para que tú llegues, Dios te lo va a quitar. Decimos amén, pero a ver, si hay un familiar que te está impidiendo que tú llegues, si es tu comodidad que se está impidiendo que tú vengas, si es tu negocio, tu trabajo, que tal vez le pediste a Dios porque lo necesitabas, pero resulta que ahora le estás dando más prioridad. ¿Podría decir otra vez amén? He ahí la importancia de poner siempre a Cristo en primer lugar. Cuando tú pones a Cristo en primer lugar, hermano, y aquí están ahí que le puede decir. Mis jefes me tocan el domingo, los miércoles. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque yo le he dado el primer lugar a Dios. Y hasta a veces me dicen, de veras, ¿cómo dijo Iván el otro día? Que me ve llegar el jueves. Ay, vienes bien fresco, porque no vienes el miércoles. Pero piensa que el miércoles yo me la paso ahí descansando. Luego, no, cuando quieras te invito. Y para que me ayudes también. ¿Sí está comprendiendo lo que le estoy diciendo? Mira, cuando tú le das el primer lugar a Dios en tu corazón, en tu vida, Dios te va a dar gracia hasta con tus jefes. Hasta ellos no están así. Me acuerdo que a veces mi jefe me decía, oye Manuel, es que mañana es miércoles, no vienes, pero te encargo esto para el jueves sin problema. Pero si le urge, yo lo puedo trabajar desde casa y se lo envío. No, el jueves aquí nos vemos. ¿Usted cree? Se lo estoy diciendo, hermano, porque usted puede decir, ay, sí, pues usted trabaja en el gobierno, pastor. Pues eso también pasa. Le digo una cosa, también cuando trabajaba en iniciativa privada, también pasaba. Y nunca tuve problema para llegar a los servicios en la iglesia. Porque yo he aprendido a honrar a Dios desde ahí. Y eso tiene que ver con mi creencia, en donde he puesto mis ojos, en donde he puesto mi mirada. Si tú aprendes esto hoy, yo te aseguro, hoy tal vez
Algunos no vinieron porque se sintieron físicamente mal. Toda la semana bien, pero el sábado en la noche empezaste con algo. Pues quiero decirte que te va a seguir pasando hasta que no lo venzas. Te duela lo que te duela, tú llega. Esfuérzate. Nada de eso te puede detener. Y tal vez vas a vencer eso y te llegará de otra forma. Nada te puede detener. ¿Se acuerda hace algunos años cuando le platiqué y oraron también por la vida de mi madre, que estaba en el hospital? Yo tengo que seguir aquí y lo hago por amor, pero sé que Dios tiene el control de todo. Y cuando mi madre salió, el que la recibió de la cirugía fui yo. Y yo le dije: Señor, mi madre está en tus manos, desde el principio yo la puse. Y tú agilizaste todo para que la operaran y la atendieran. Y todo salió bien. Y yo la recibí. Y a mi madre le hicieron una cirugía, parecía cesárea, desde aquí hasta acá. Mi madre de 70 años. Y la vi dormir como un bebé. Y su recuperación fue casi inmediata. Eso te habla de Dios. Cuando tú tienes esa confianza, yo necesito que hoy te lleves esto a tu corazón. No estás solo. Dígale que tiene a un lado: no estás solo. Tal vez ya nos mudamos del reino de lo imposible y ahora tal vez crees un poco. Si tienes un poco de fe, tú puedes. Tú puedes, porque Él está contigo. Tú puedes. Esa poca fe que tal vez hoy tenemos, pongámoslo en la mano de Dios. Deposítelo ahí. No sé qué necesidad tengas. De algunos de ustedes las conozco, de otros no. Pero lo único que te puedo decir hoy: solo confía en Dios. Entrégale eso, descansa. ¿Cómo descansas? Cuando tú le dices: Señor, tú conoces los problemas que tengo. Te pongo a mis hijos, te pongo mi economía, te pongo esto. Confío en ti. Haz lo que tengas que hacer. Pero acéptalo, porque a veces, hermano, mire, hace algún tiempo yo le compartí, cuando estábamos en la pandemia, de los 7 desiertos que los hijos de Dios tienen que pasar. El pueblo de Israel, cuando sale de Egipto, tuvo que pasar por 7 desiertos. Y uno de ellos, y a los que muchos no nos gusta pasar por ahí, es cuando hay escasez. Cuando empiezas a juntar hasta las moneditas, hasta el final de la quincena o de la semana, y dices: ya la libré. Y que tú sabes que, y mira, y es cuando se te antoja todo lo que ves allá afuera. Lo que nunca se te antoja, cuando no traes, se te antoja todo. Pasas por el puesto de carnitas y nada más dices: uno de buche, uno de chamorro. Y todo se te antoja. Y casi nadie quiere pasar por ese desierto. Pero un verdadero hijo de Dios tiene que pasar por ese desierto. Si usted se lo quiere pasar, mira, hermano, no va a terminar el proceso bien. ¿Por qué Pablo llegó a decir: sé vivir en escasez y en abundancia? ¿Por qué? Porque durante un tiempo que él caminó en el Evangelio, él vivió escasez.
Cuando hubo escasez dijo, a ver, yo sé fabricar tiendas, pues pongo el negocio de tiendas y trabajo, pero sigo predicando el evangelio. No nomás se dedicó al trabajo y dejó el evangelio, porque a veces también muchos quieren hacer eso. Es que como ya estoy trabajando ya no puedo. Bueno, ya es de cada quien. No, hermano, yo casi tengo toda mi vida trabajando. Yo empecé a trabajar desde los 7, 8 años de edad. Y no me puedo quedar quieto. Puedo quedarme un día, tal vez 2 días, pero el tercero ya estoy. Ahí está mi esposa, cuando nos vamos a veces de vacaciones 5 días, digo, se me hace. El primer día lo recibo bien, digo, el segundo también, pero el tercero ya estoy. Necesito empezar a hacer algo. Si toda tu vida has trabajado, no te puedes quedar quieto, no te puedes quedar tranquilo. Por eso hoy tenemos que confiar. Usted se imagina cuando Dios le da una promesa a Abraham. Antes de ser Abraham era Abraham. Y le dice, sal y mira el cielo, y si puedes cuenta las estrellas, porque de ese tamaño será tu descendencia. Y los que conocemos un poquito la historia sabemos que cuando él sale de Ur de los Caldeos, ya salió casado. Cuando Dios le habló, estaba soltero. Y él se esperó hasta enterrar a su padre. Y se casó con Sarai. ¿Y qué era? ¿Cómo? Era estéril. No podía tener hijos. ¿Se acuerda? Y cuando Dios le hace esa promesa, hermano, tal vez en la mente de Abraham diga, de haber dicho, ¿acaso Dios no sabrá que Sarai es estéril? Y no creyeron, dudaron, al punto que Sarai le dijo, oye, Abraham, ahí tengo mi sierva Agar, llégate a ella, y el hijo que ella tenga será nuestro hijo. Y ya está la promesa de Dios. Dígale al que tiene a un lado, Dios, vamos, dígale al que tiene a un lado, Dios no necesita de tu ayuda. Ay, mire que ese Abraham, me encanta. Claro que sí, esposa mía, me sacrificaré por ti. Y usted conoce la historia. Nace Ismael. Dios. Pero después, en el tiempo recto de Dios, llegó el hijo de la promesa, Isaac. ¿Se acuerda? Creo que viene en Génesis 18, hija. Si me ayudas, creo que es el versículo 4, me parece, pero si no te lo digo bien. 18:14. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Es aquí cuando dice la escritura, dice que 3 hombres visitaron la tienda donde estaba Abraham y Sara. Volveré a ti. Yo levantaría mi mano derecha. Volveré a ti al tiempo señalado. Por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Y viene el hijo de la promesa. Amén. Y Dios, y ahí viene Isaac, el hijo de la promesa. Y sé que muchos de los que están aquí ya lo han escuchado porque lo he dicho. Para nadie es un secreto el problema bélico que ya tiene un año, un poquito más de un año, que se dio en Israel. ¿Se acuerda? Que el grupo Hamás entró y asesinó a mucha gente, se llevó rehenes a una porción más. ¿Sí recuerda? Ok. De Ismael vienen los árabes.
y de Isaac los judíos. ¿Se dan cuenta de las consecuencias de la falta de fe? Porque si Abraham hubiera esperado el tiempo señalado que Dios tenía, este problema no habría. Pero está hoy ahí, repita conmigo, por falta de fe. Por falta de fe. Entonces, cuando Abraham y Sara dudaron de que Dios realmente pudiera traerles un hijo prometido, Dios le volvió a decir, o a través de estos ángeles. Algunos teólogos dicen que ahí se presentó el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque llegaron 3 hombres ahí a esa tienda. Y la tienda es una figura de intimidad. Por eso cuando Acán, ¿se acuerda? Cuando conquistan Jericó, ¿se acuerda que llevó oro, plata y todo lo enterró dentro de una tienda? ¿Se acuerda? Esa tienda habla de esa intimidad, un lugar de reunión. En ese lugar Acán metió hasta anatema, dice la escritura, anatema y cosa maldita, cosa que no es agradable a Dios. Entonces acá vemos, en este caso de Abraham y de Sara, llegaron 3 hombres a ese lugar. Y Abraham se dio cuenta que era diferente a los demás, los invitó a pasar y les ofreció comida ahí. Y es ahí donde señalan la promesa. Y aunque tardó ciertamente un buen tiempo, dio a luz un hijo. Pero escuche, entonces la palabra difícil, ¿me la puedes poner, hija? ¿Qué es la otra palabra? Sí te la di, ¿verdad? ¿O no? Es la palabra pala en el hebreo, que es maravillosamente difícil para separar, para distinguir y para ser grande. Hoy Dios quiere hacer algo grande con tu vida. Hoy Dios quiere hacer algo grande, aún en medio tal vez de nuestra falta de fe. Pero hoy necesitamos más bien que nuestra fe crezca, que nuestra fe se desarrolle. Dios actúa personalmente en tu vida y siempre nos va a ofrecer una ayuda poderosa. Hermano, ¿cómo es posible que yo pueda estar hoy aquí? No merezco estar aquí. Yo le decía, a mí me daba pavor hablar en público, pavor. En la escuela yo era capaz de hacer todo el trabajo, pero que otros se expusieran. A mí ni siquiera me pasan a decir buenos días. Y hoy puedo ver lo que Dios puede hacer. Yo era un alcohólico, Dios de ahí me rescató. Yo por muchas cosas que hice, de verdad mi cuerpo debería estar destruido. Y si estoy sano, es por mera misericordia y gracia de Dios. ¿Y cuántos de los que estamos aquí no abusamos de este cuerpo que Dios nos dio? De muchas formas. Pero sabes, hoy estamos aquí. Y la ciencia puede decir lo que quiera, pero la última palabra la tiene Dios. Y solo lo que necesitamos es creer hoy. Dígale que tiene a un lado, necesitamos creer. Cuando Moisés le preguntó a Dios, ponme Números 11, creo del verso 21, hija, si podría realmente proporcionar suficiente alimento para un ejército de 600,000 hombres. O sea, a ver, hermano, le hablo de ese Moisés, cuando Dios lo llama a los 80 años de edad y se le presenta en el monte Horeb en una zarza ardiendo, y se quedó todo un día ahí viendo cómo no se consumía la zarza. Le hablo de ese Moisés
que vio las 10 plagas, que vio ese mar abrirse, que vio que todos los días Dios les proporcionaba el maná diario para que no les faltaba alimento. Y llegan a un punto donde necesitaba alimento para ¿cuántos hombres? Números 11:21. Pero Moisés dijo: el pueblo en medio del cual estoy llega a 600,000 de a pie, y tú has dicho: les daré carne a fin de que coman por todo un mes. Un mes, 600,000 hombres. Es cuando Dios les da codornices. ¿Se puede imaginar la cantidad de carne que podía hacer eso? Yo creo que ni idea tenemos. Siguiente versículo, hija. ¿Sería suficiente degollar para ellos las ovejas y los bueyes? ¿O sería suficiente juntar para ellos todos los peces del mar? Mire, Moisés estaba mostrando ¿qué? Incredulidad, duda, infidelidad. Lo que ya vimos. Verso siguiente. Y el Señor dijo a Moisés: ¿está limitado el poder del Señor? Ahora verás si mi palabra se te cumple o no. Y si seguimos leyendo, vamos a ver que Dios, a través de un viento, hizo traer codornices de todos lados. Y dice que el que menos juntó fueron 10 montonzotes de codornices. El que menos juntó. Literal, se lo tengo que decir de esta forma, parafraseando un poquito. Literal, comieron codornices hasta que por las orejas y las narices ya no podían más. Hasta que se saciaron y se hartaron de comer. Y Moisés vio todos esos milagros. Bueno, la misma vida de Moisés es un milagro, porque habían mandado matar a todos los niños, ¿recuerda? ¿Y quién los mandó matar? ¿Quién lo mandó matar a todos los niños? ¿Quién fue? Faraón. ¿Y dónde lo escondió Dios? En la casa del faraón. Y lo mantuvo por 40 años. Le dio vestido, comida, escuela y de todo. Cuán fuerte es nuestro Dios. Porque es fácil confiar en Dios cuando vemos actos poderosos, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando ves el poder de Dios manifestado en tu vida, o cuando ves milagros poderosos que Dios hace, es fácil confiar en Él. Aquí Moisés dudó. Dios no cambia, pero a veces cambia nuestro punto de vista para verlo a Él, y no debería de ser así. No importa las circunstancias, mi Dios sigue siendo Dios y siempre será Dios. Y Él es inmutable, no cambia, nunca cambia. Él sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Yo le daría palmas al Señor. Hay algo que yo le pido de favor, que usted trate de evitar: la monotonía. Porque la monotonía diaria de la vida nos adormece, nos hace olvidar todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Dios está haciendo. Se nos olvida. Por eso David decía: alma mía, no olvides ninguno de los beneficios que Dios ha tenido conmigo. Solo observa tu vida. Miguel, ¿te acuerdas? Cuando nos conocimos, cuando llegaste a este lugar, que me decías: pastor, yo ya no puedo trabajar porque mi columna está dañada. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que cuando Dios señaló el día, el tiempo, oramos y qué pasó? Hoy vuelves a trabajar.
Pero la monotonía de la vida diaria te hace olvidar lo que Dios puede hacer. Se te olvida. La fuerza de Dios, dígale al que tiene a un lado, la fuerza de Dios siempre está presente. Y como aprendió Moisés, siempre está disponible. Tú confía en eso, créelo en tu corazón. Y en su tiempo, Dios, tú verás las maravillas de Dios en tu vida y en tu familia. Pero hay procesos que no te puedes brincar. No te los puedes brincar. Es como, no vayas a ser como cierto político de Tabasco. ¿Le digo el nombre? ¿Sí? Y no es el expresidente que se acaba de ir, lo aclaro. Este hombre se va a participar a un maratón internacional en Europa. Y ahí va corriendo el hombre. Y de repente sorprende a todo mundo porque llega a la meta en primer lugar. Y después analizan, porque usted sabe que les ponen un chip y que cada determinados kilómetros, ¿verdad?, que pasan, y él les detecta. Hizo trampa. Se comió como medio maratón y salió público. Se apellida del Madrazo. Tramposo. En Dios no puedes tomar atajos, porque en cuanto tú quieras tomar un atajo, mira, Dios te va a regresar al principio. Y si te sigues quejando, otra vez. Te sigues quejando, otra vez. Te sigues quejando, ahí vas otra vez. ¿Qué le pasó a Israel? 40 años en el desierto porque no entendieron el proceso. Si ellos hubieran entendido y hubieran creído, hubieran tenido fe, porque mire, solo Caleb y Josué creyeron y decían: sí, la verdad es que la tierra es buena, muy buena, y sí, ciertamente somos como langostas delante de ellos. Sí, es verdad, pero Dios nos dijo que nos va a dar esta tierra, y yo lo creo. Pero por culpa de 10 miedosos, por culpa de 10 incrédulos, no llegaron a la tierra prometida y estuvieron vuelta. Y cada vez que pasaban por ahí, ¿verdad?, Caleb decía: hijo, esa tierra Dios me la prometió. A los nietos: mira, hijos, esa tierra. Sí, abuelo, ya sabemos, esa tierra Dios te la prometió. Yo le diría, de verdad, tenga cuidado con quien se junta. De verdad. Por causa de gente incrédula y miedosa, usted puede batallarle. Júntese con hombres, con mujeres de fe. O contagie usted de fe a los que están a su lado. Váyase hoy con esa convicción de saber que primero, que usted es una princesa y es un príncipe de Dios. Créalo en su corazón. Crea que así es. No, aquí no importa lo que los demás digan. Aquí lo que importa es lo que Dios dice, y lo que nos dice y nos recuerda en su palabra, y que Él te puso para conquistar. Y saber que nuestro Dios, nuestro amado Padre Celestial, está al pendiente de nosotros, y que ciertamente Él sabe qué necesitamos. Sí, pero mira, hay cosas que tú quisieras hoy, pero no estás preparado para recibirlas. Hay bendiciones que no estamos listos para recibirlas,
Porque tal vez si hoy te llegara ese ascenso que tú estás esperando en tu trabajo, o tal vez un mejor ingreso, eso te puede llevar a perderte. ¿Sí está aquí? Aún los discípulos dudaron. Y se les dijo, Jesús les dijo, solo para el que cree todo es posible. ¿Tú puedes creer hoy? ¿Tú puedes creer hoy? Entonces todo es posible si tú tan solo lo crees. Porque la misma pregunta hicieron cuando comentaron que si los ricos iban a entrar al reino de los cielos. Ponme Mateo 19, verso 26, y se acuerda que esa alegoría cuando dicen, Jesús dice que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que antes el rico entre al reino de los cielos. Entonces alguien se le acercó y le dijo, maestro, te dije 26, mija, hijo, por favor. Pero Jesús mirándolo les dijo, para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Mire, hermano, el rico no va al infierno o al Hades por ser rico, ni el pobre va al cielo por ser pobre. Es una enseñanza terriblemente equivocada durante mucho tiempo. No es así. Cada uno va a determinado lugar según como decida vivir aquí, el hoy, aquí en la tierra. Si tú decides creer, confiar en Dios, no importa tu posición económica o financiera que tú tengas. El problema de una persona rica cuando pone en primer lugar sus riquezas, ese es el problema. Cuando tú antepones tus riquezas, tus cosas materiales antes que a Dios, ese es el problema. ¿Usted cree que a Dios le gusta que vivamos en pobreza? Si la pobreza es una maldición, hermano. Una cosa es la escasez y otra cosa es la pobreza. La pobreza como tal es una maldición que Cristo llevó a la cruz. Él se hizo pobre, ¿para qué? Para enriquecernos a nosotros. Él se hizo maldición por nosotros. Él tomó nuestro lugar. Pero otra vez, ¿cómo crees que Dios puede obrar en tu vida en situaciones difíciles? ¿Puedes creer hoy que Dios puede hacer algo en tu vida? ¿Puedes creerlo? ¿Sí lo puedes creer? ¿Seguro? Ok. La fe nunca falla, porque para el que cree todo es posible. La fe es un requisito para cambiar las cosas. Tú y yo tenemos que aprender a vivir en lo sobrenatural y empezar a llamar las cosas que no son como si ya fueran. Y aquí no te estoy tratando de enseñar que todo lo que tú declares vendrá a tu vida. No, hermano, aquí no funciona así. Aquí es que tú pongas tu fe en Cristo, pero sí empezar a llamar a las cosas que no son como si fueran ya. Hace más de 12 años y tal vez un poco más, Dios había puesto en mi corazón que iba a ser pastor. Yo no quería, le soy honesto. Yo me resistía al llamado. Y parecía imposible. Y pareciera imposible que hoy, después de todo lo que hemos vivido como iglesia, altas, bajas, que unos se van, otros vienen, y pareciera que los ministerios, pareciera que la iglesia como tal, y a muchos tal vez les daría gusto, aunque no lo crea, que la iglesia se destruyera. Pero es aquí me doy cuenta cuando es de Dios, porque Dios levanta que al menos podamos imaginar, y levanta y pone a flote los ministerios que en esta casa están.
y empieza a poner en el corazón de las personas la necesidad de hacer algo más por la iglesia. Entonces yo le invito a que usted reflexione en esto. Si usted está seguro que esta casa Dios le puso a usted, tenemos que trabajar juntos en la obra. Yo se lo he dicho, entre más seamos, es más sencillo el trabajo, es más ligera la carga, que si nada más permitimos que unos cuantos trabajen. Ya ni siquiera me quiero detener en qué es la fe, porque usted sé que lo sabe. ¿O sí sabe qué es la fe? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí sabe? Pon nada más Hebreos 11:1. Quiere llenarse de fe, lea ese capítulo completo y vea a mujeres y a hombres con una fe inquebrantable en medio de cualquier situación. Ahora bien, la fe es la certeza, o sea, tener la seguridad, la confianza de lo que esperamos, la convicción de lo que no se ve. Hasta hija. Esa convicción, esa seguridad completa en Cristo de saber que lo que Él me prometió lo va a cumplir. No es como muchos políticos que en campaña, ¿cómo están? Y firmamos ante... Y a la hora que terminan, ¿qué cumplieron? Lo que esperamos va a suceder. A través de la fe tenemos confianza en lo que esperamos. Otra vez, porque para el que cree, así que sacuda un poco al que está a un lado, dígale, ya casi terminamos. Pero cree, confía, cree, no dudes, cree, porque solo por la fe accedemos a lo sobrenatural. Lo natural está aquí, pero lo sobrenatural está por encima de eso, y solo por la fe llegamos a eso, a lo sobrenatural. Y es ahí donde los milagros, donde las señales, donde los prodigios ocurren. Que literal tú le puedas hablar al cielo y llueva. Y usted me diga, ya perdimos al pastor. No. Y aquí tengo testigos que más de una vez yo le he hablado al cielo y deja de llover. Y más de una vez. Y hay testigos. Pero la gloria y la honra es para Él. Lo único que cambia es la fe. Y con esto no le estoy diciendo, ay pastor, entonces a ver, ore ahorita para que se vayan las nubes y salga el sol. Es que tampoco es así. Y solo termino con esto para que más o menos quede claro esto. Recuerdo que en cierto momento yo traía un taxi en un tiempo de escasez tremenda en mi vida. Yo traía un taxi en el Estado de México. Un diciembre, no se me olvida, que está bien presente. Y veo que una pareja me hace la parada y pues ya me paro. Pero se me hizo raro porque el varón se sube adelante y la chica atrás. Dije, oh. Pero no, ¿qué cree que había pasado en mi corazón? Y yo traía alabanzas ahí. Me decía, ¿es usted cristiano? Sí, gracias. Nosotros también. Qué bendición. Ya empezamos a platicar. Es que vamos a ir a una reunión y vamos a ir por una familia que no cree en Dios. Íbamos de trayecto, hermano. Íbamos hacia la vía Morelos y de repente, así de repente, se cierra el cielo. Empezó a caer un aguacerazo con granizo, pero una cosa terrible. Y para los que conocen de aquel lado de la vía Morelos por Cerro Gordo, se pone, bueno, el agua se metió al coche. Total, pasamos por esa familia que estaba ahí esperando
a que fuéramos por ellos para la reunión. Y hasta me invitaron y yo le dije, no, es que no quiero ir. Bueno, no es que no quiera, sino tengo que trabajar. Pero el plan de Dios era otro. Viene la inundación, pero cuando estaba lloviendo así, en ese momento Dios me llevó a orar. Y en el nombre de Jesús ahora se detiene la lluvia. Y cuando acabo de decir eso, y los que íbamos, incluyéndome en el coche, wow, porque dejó de llover. Así como se lo estoy diciendo, así se paró. Pero el daño ya estaba hecho, todo estaba inundado. Yo hasta me quedé sorprendido, dije, wow. Porque Dios te sorprende, porque Dios te quiere usar. Y lo que quiero decir es que no es a capricho, es cuando hay una necesidad y Dios te lleva a hacerlo. No es que yo ahorita salga y en el nombre de... No, hermano, no. Es cuando Dios, guiado por el Espíritu Santo, te lleva a que hagas un acto de fe. Y que puedas hacer literal. Mira, y te lo tengo que decir de esta forma. Dios es más fácil que respalde a un loco que a un incrédulo. Tal por mucho, está bien loco ese pastor, pues sí, pero en Cristo. Pablo decía, ¿verdad? Para muchos la cruz, ¿qué? Es locura. Para muchos. Pero para Pablo decía, y para mí, eso es poder de Dios. Es poder de Dios. La fe hace posible lo imposible. Y eso opera en lo sobrenatural. Por eso yo, hermano, le hablo a los problemas, le hablo a esas situaciones y yo le digo, mi Dios es muy grande y Él te venció. Y ya no tienes autoridad sobre mi vida, ni sobre mi familia, ni sobre nada. Porque Dios me ha dado el poder y la autoridad. Dice en Juan capítulo 1, verso 12. Porque Él nos da la potestad, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y no es cualquier cosa, hermano. No es cualquier cosa. Tenemos esa medida de fe. Dígale que tiene un lado, tú tienes una medida de fe. A ver, le pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas, Pablo, cuando la iglesia la dejamos de usar? El tiempo de la pandemia. ¿Te acuerdas cuando regresamos? ¿Cómo estaba? Sí, pero todo dañado. Las paredes, el moho, telarañas por aquí, por allá. La bomba del agua se pegó. La cisterna súper sucia. El tinaco se rompió. ¿Para qué es la fe? Para que la uses. Que creas y que la uses. Que la uses. Que esa fe pueda crecer en ti, a llevarte a hacer cosas que tal vez otros no se atreven a hacer. ¿Por qué Pedro empezó a caminar en el agua cuando estaba mirando a Jesús? Y le dijo a Jesús, haz que yo vaya a ti, ven. Y Pedro empezó a caminar. Y cuando se empieza a hundir, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste si ya estabas caminando? Yo te digo hoy, si has venido caminando el evangelio, ¿por qué has dudado? Nunca dudes de quién está contigo. Nunca dudes que el que te llamó es el más grande y poderoso en todo el universo. Y que eres lo más amado y apreciado para Él. Y que Él está cerca de ti. Está al pendiente de lo que tú necesitas. Pero Él solo está esperando a que tú voltees tu corazón a Él y le digas cuánto le amas, cuánto lo necesitas. Y que ahora entiendes que sin Él nada podemos hacer. Solo necesitas fe. Solo te digo hoy, cree en Jesús. Solo cree en Él. Confía en Él.
no como nos lo han enseñado durante años. Una religión más. De hecho, Dios, lo digo con mucho respeto, está fastidiado, hastiado de la religión. Dios quiere una relación contigo, una relación personal, que tú lo puedas saber, ver a Él como padre y Él te vea a ti como un hijo, una hija. Y el único que nos puede llevar a Él se llama Jesucristo. No hay otro nombre dado en los cielos y en la tierra por el cual podamos ser salvos, solo es a través de Jesús. No existe otra. Porque hoy la mayoría de las religiones y el ecumenismo, que ya empezó hace algunos años, mientras usted y yo estábamos dormidos con la pandemia, el ecumenismo estaba naciendo y hasta hoy. En Emiratos Árabes, donde se construyó una sinagoga, una mezquita y una iglesia católica, ahí donde dicen, ahí cabemos todos. Hay muchos caminos, pero todos te llevan a Roma, ¿no dice así? Puede haber muchos caminos. Veíamos que hay casi 20,000 religiones en el mundo, pero solo hay un camino que te lleva al Padre, que es Jesucristo. Solo hay un camino, solo hay una puerta que nos lleva al Padre. Cuando creemos en Jesús, te conviertes en una nueva criatura. Entonces la divinidad de Dios entra en ti y empieza a traer esa transformación dentro de ti. Y si antes no creíamos, ahora empezamos a creer. Y aunque tal vez no sepamos mucha Biblia, pero hay algo en mi corazón que sé que Él es verdadero y que Él existe, y que yo no sé lo que puedan decir los demás, ni lo que digan las demás personas. Yo sé que Dios existe y es real, y que Él vive en mi corazón, y que no importa lo que puedan decir las personas, porque va a haber personas que te van a criticar, va a haber personas que te van a señalar, va a haber personas que te pueden incluso difamar, o tal vez sí cometiste errores. A Pablo no le creyeron, ¿o sí? Cuando se iba a presentar con los apóstoles, no, ¿qué tal si es una trampa para agarrarlos? Porque no le creían que él había tenido una transformación desde el momento que se encontró con Cristo en Damasco. Porque solo cuando tú tienes un encuentro con Jesús, tu vida cambia y empiezas a tener esa medida de fe. Y ahora tu responsabilidad y la mía es lograr que esa fe crezca. Y pregunta, ¿va a crecer si no vienes a la iglesia? Porque la fe viene por oír. ¿Qué? ¿Chismes? ¿Noticias que te desinforman? ¿Cuentos y películas? No, hermano, la fe viene por oír la palabra de Dios. Por eso viene la fe. Si le va a dar fuerte el aplauso, déselo. Depende de nosotros ejercitar esta fe. ¿Por qué es la oración? ¿Por qué lo invito a que venga? Porque es una manera de ejercitar esa fe. La fe, como la oración, debe ser nuestro gimnasio diario para que pueda crecer. Pero perdón, a veces sabemos más de política, de fútbol, de esto, de aquello. Y luego repetimos frases como la de Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y en ninguna parte de la Biblia dice eso. No, Dios te va a ayudar cuando tú confíes y creas en Él y conozcas el poder, el gran poder que Él tiene, y que Él te ama con un amor de verdad
Nadie en esta tierra te va a amar como Él te ama. Aquí incluso hasta tu familia te puede dar la espalda, pero Dios no. Él te ama con amor eterno. Nunca olvides, para el que cree, todo es posible. Tú eres la única persona que te puedes limitar. Ayer yo le decía en el discipulado, el peor enemigo de una persona es uno mismo y la ignorancia. Esos son nuestros peores enemigos, nosotros mismos. Tú mismo te limitas. Nosotros mismos a veces limitamos el poder de Dios, porque hemos creído que estamos lejos de Él, cuando tú no haces. ¿Para qué vino Jesús? Lo primero que Jesús vino a decir es: el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesús nos acercó el reino, y ahora tú y yo somos parte de ese reino. Y Él te puso para que gobiernes. ¿O para qué es un rey? Para gobernar. Un sacerdote, ¿para qué fue hecho? Para poder entrar a la presencia de Dios. Nos enseña en la antigüedad que un sacerdote estaba en el servicio de Dios, al servicio de Dios en el templo. Tú tenemos que ser sacerdotes, no solo en la iglesia, en nuestros hogares. Tenemos que ser reyes para gobernar. No te enfoques en lo natural, sino enfoquémonos en lo sobrenatural. Porque si lo hacemos, si no lo hacemos, estamos limitando el poder de Dios, porque Dios se va a mover siempre en lo sobrenatural. Y ejemplos en la Biblia hay demasiados, hermano. Así que solo tengamos fe y confiemos absolutamente en Dios. En ninguna religión, no te apoyes en ninguna, ni aun en la cristiana. Y perdón por lo que estoy diciendo. Tenemos que apoyarnos en Cristo. Solo en Él. Porque ninguna religión te va a salvar, ni la cristiana. Y he dado siempre este ejemplo cuando hablo de esto. ¿Acaso un enfermo, de la enfermedad que tenga, va a sanar porque lo cambies de cualquier sector salud estatal y lo lleves a un Ángeles, a un ABC? ¿Va a sanar por el simple hecho que lo cambies de hospital? No. El enfermo va a sanar cuando le haga caso al médico y siga al pie de la letra las indicaciones en cuanto a medicamentos, en cuanto a dieta. No es porque te cambies de religión, es porque tú permitas que Cristo gobierne tu vida y ahora tú creas en Él, aunque no lo veamos, porque la fe es ciega. Ve cómo el mundo cambia los conceptos. Hasta había un programa que decía ver para creer, y Dios te dice todo lo contrario. Primero cree para que puedas ver. Primero cree para que tú puedas ver lo que Dios puede hacer contigo. Primero cree para que tú puedas ver lo que Dios desea hacer contigo. Y si tú eres capaz de ver, si tú sientes el llamado de Dios en servirle, y tú eres capaz de verte en lo espiritual, compartiendo la palabra, yendo a las naciones, que tú puedas verte en lo espiritual, orando por los enfermos y que ellos sanen. Si tú puedes ver en lo espiritual que Dios, el poder de Dios está en ti para que hagas señales, milagros, prodigios, quiero decirte que pronto dará luz eso. Pero cuando no hay fe, cuando no tienes un blanco, pues estás ahí. No, mi fe tiene que tener un objetivo, y mi meta es Cristo. Esa es mi meta, parecerme a Cristo. Y si Cristo está en mí,
Él me llamó a hacer señales y prodigios. Yo no voy en busca de esas señales, porque sé que las señales me acompañarán a mí. En mi nombre, dice, echarás fuera ¿qué? Pondrás las manos sobre los enfermos, ellos sanarán. No está diciendo que los pastores, ¿verdad? Está hablándole a todos. Pero Él nos da dones a cada uno, y cuando los completamos, es algo poderoso. Suena absurdo lo que le voy a preguntar, pero a ver, Isaías, yo te diría, hijo, cuando vuelvas a venir, hijo, te pido un favor. ¿Me lo haces? ¿Sí, hijo? ¿Puedes venir sin tus piernas? Cuando tú vengas, no vengas con brazos, ¿vale? ¿Verdad que no se puede? Y a veces, perdónenme por lo que voy a decir, y me voy a bajar hasta para decirlo, y a veces nosotros mutilamos el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué me atrevo a decirlo? Hay pastores que quitan los brazos de una iglesia para llevárselos a otra, que quitan las piernas de una iglesia para llevárselos a otra, y así andan. Y pregunta, ¿por qué no sales allá afuera a buscarlo? Ya están ahí. Como dice ese canto, mira tus ojos al cielo, porque la cosecha ya está lista. Y estamos mutilando el cuerpo de Cristo. Cuando tú dejas de venir a un servicio, estás mutilando el cuerpo de Cristo. Y uno se agacha. No, no es personal. Que nadie sienta, híjole. Para la otra, Emilio, hay que darle casco a los hermanos cuando entren. Sube de una vez. ¿Quién va a subir a tocar? Así que enfoquémonos en lo sobrenatural, tengamos fe y confiemos absolutamente en Dios, porque para el que cree, todo es posible. Así que hoy te invito a que reflexionemos en esto. Pudiera ser un tema cuando hablamos de la fe en la lechita espiritual, hablamos eso. Cuando cuando vamos a las escuelas, a las casas, a compartir la palabra, y una de las enseñanzas básicas que se dan es la fe. Es esa lechita espiritual que todos necesitamos. Pero a veces, hermano, en el caminar, muchos empezamos a dudar.